Saludos y bendiciones desde TV Chofar y Radio Luz a las Naciones, agradeciendo a nuestro Dios por la bendición de poder conectarnos con Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, el Caribe y Europa. El eterno Creador nos ama y quiere que su palabra sea llevada a todos los lugares y utiliza este medio. Utiliza TV Chofar y Radio Luz a las Naciones para que su palabra sea expandida, sea llevada por todos los lugares. Agradecemos a todos los televidentes que están con nosotros conectados, todos los oyentes. A través de la radio y la televisión podemos conectarnos con ustedes. Gracias a nuestro Rey. Y vamos a presentar el programa Dios vive y habla hoy, reconociendo que Él vive y Él en este tiempo habla también. Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Quiero saludar a todos los que siempre están con nosotros y a los que están por primera vez o llevan poco tiempo de estar conectados con nosotros. También un saludo y un agradecimiento a todos. Creemos que en el plan de Dios Él nos permite participar, estar en sus planes, en sus proyectos. Y vamos en este momento a presentar al Señor nuestro programa. Dios vive y habla hoy. Vamos a encomendar a Dios el programa a través de la oración. Eterno Creador, te damos gracias por este momento importante, donde nos permite, Señor, encomendar a ti este programa Dios vive y habla hoy a través de TV Chofar y Radio Luz a las Naciones, para que tu palabra sea proclamada. Oramos que tú hables, que tú guíes la predicación y que tú tomes control de todo el programa. Todas las personas que escuchen reciban de acuerdo a la necesidad que cada uno tiene. Y tú ministres tu paz, tu amor y tus grandes bendiciones para todos. Confiamos en ti, eterno Dios, encomendados a ti. Ponemos este programa y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. El tema para compartir en el programa Dios vive y habla hoy es llamados para grandes propósitos. Que el Todopoderoso nos tome en cuenta para participar en su reino. Eso es muy poderoso. Y Él quiere tomar en cuenta a todas las personas, porque conoce la necesidad de cada uno y sabe qué es lo que necesitamos. Primero comienza a operar en nuestros corazones, limpiándolo, renovándolo. Todo nuestro ser es ministrado a través de la palabra. Y luego comienza un plan maravilloso, nos va transformando día a día, cada día vemos el respaldo de Él. La palabra de Dios dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que cada día vemos el aumento de la transformación de Dios para nuestras vidas. Ese respaldo dado por el Creador que nos permite ir mejorando, que solo Él puede hacerlo. Pero lo grande es que nos ha llamado para grandes propósitos. Y eso es lindo. No llegamos por casualidad a su camino, no llegamos a sus pies por llegar, sino que llegamos para que algo pase en nuestras vidas y para que el poder de Dios se manifieste en nosotros y podamos ver ese respaldo de Él moviéndose, porque llaman para grandes propósitos. Y eso es impresionante. En las Sagradas Escrituras tenemos muchos, pero muchos ejemplos de llamados de Dios para cosas grandes en la vida de muchas personas. Menciona las Escrituras hombres y mujeres que Dios escogió para grandes cosas. Y en nuestro tiempo no es una excepción. Hoy más que nunca nosotros
vemos la mano de Dios, el llamado de Él, y tenemos la bendición de los testimonios que en el Antiguo y Nuevo Testamento encontramos de gente llamada por Dios, y aun cuando ellos no se sentían en la capacidad de participar en el llamado de Dios, Dios los llamó para participarlos más bien a ellos y para llevarlos, encaminarlos, respaldarlos y enseñarles en todo. En el llamado de Dios está algo grande, que es esa enseñanza que Dios va dando cada día, y al final de la realidad es que el que hace todo es Dios. Los llamados, lo que tenemos que hacer es obedecerle a Él, seguir su consejo y creer en los planes que Él tiene, y Él va a operar milagrosamente en la vida de cada persona que le permite. Y en esta ocasión vamos a hablar de un hombre llamado por Dios para grandes propósitos, aunque ahí en la historia está mencionando a varios que fueron llamados con propósitos, pero vamos a utilizar uno de ellos. Y la lectura principal de esta predicación, el tema llamados con grandes propósitos, el versículo está en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Dice así las escrituras sagradas: Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. En Isaías, Dios habla de ese llamado a sus siervos, siervas y siervos, y hay un llamado general y una palabra general en Isaías 41:9, y dice: porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Un llamado desde los confines de la tierra, para que esa palabra opere en el llamado, y el llamado, la llamada, hombre o mujer llamados, participamos por la gracia de llevar una palabra, y esa palabra va operando milagrosamente en la vida de los oyentes. También en Isaías 41:10 habla para los que Dios llaman, y te está llamando primero al camino de Él, a reconciliarse con Él, a recibirle como Salvador, a buscar lo grande, que lo grande está en Él y en su reino. Dice Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Maravilloso el mensaje que da Dios a los que llaman. Primero, no temas, porque va a estar con el que llama. Dice, yo estaré contigo. Y como van a haber obstáculos, momentos difíciles, dice, no desmayes. Porque la adversidad, lo normal es desmayar, pero no es lo correcto. Y Dios aconseja, no desmayes. ¿Cuál es la razón? ¿Cómo se puede resistir a no desmayar en la adversidad? Contesta Dios, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. O sea, vas a poder porque yo estoy contigo. Vas a poder porque yo te ayudo. Vas a poder. Dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre va a estar presente para dar la ayuda. Y eso es bastante importante. Estar conscientes y seguros
que el que nos llama nos va a sacar adelante. El que nos llama tiene el poder de sostenernos, de darnos victoria, fortaleza y respaldo en todo momento. En medio de lo que estás pasando, en medio de la adversidad que vives, está el eterno Dios para llevarte a nuevas experiencias, a nuevos cambios en medio de tanta dificultad que hay. Él es el Todopoderoso, quien, dice la Escritura, adiestra nuestros pies para la guerra y nuestras manos para la batalla. Él es el que nos va a ayudar, va a estar con nosotros. En ese llamado Él lo va a respaldar al que llama. Notemos algo importante. Dios escoge a Saúl para cosas grandes. A todo el que escoge y llama, lo hace para apoyarlo, para llevarlo a nuevas experiencias, para llevarlo a cosas grandes. Y Saúl fue escogido para cosas grandes. Lo único es, la clave es que necesitaba ser obediente. Cuando hay un llamado, lo que nos va a mantener en lo que Dios tiene para nosotros es la obediencia a Él. El que nos llama a dar las indicaciones, y en esas indicaciones está la victoria si lo obedecemos, porque nos está presentando qué es lo que nosotros necesitamos para tener el avance, lo que necesitamos para tener el triunfo, la victoria en todo momento. Y Él llama y da la capacitación. A Saúl lo llamó y estaba con él, le estaba dando las victorias, pero Saúl se sintió tan grande por lo que desarrollaba Dios a través de él, que él hizo algo que no tenía que hacer, tomó decisiones incorrectas. Y al tomar decisiones incorrectas, se metió en problemas porque desagradó a Dios. Y Dios no puede trabajar con alguien que esté contrario a lo que Él dice. No se puede. Él llama, pero tenemos que caminar al lado de Él. Por eso en Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Notemos algo importante. Llevar el yugo es la unión de nosotros con Dios, para dejarnos guiar el que va dirigiéndonos, ayudándonos, protegiéndonos. Entonces, al permitir que Él nos guíe, las victorias son grandes, porque a Él nadie puede vencerlo. Y Él va a estar ayudándonos, sacándonos adelante y llevándonos a nuevas experiencias. Es su plan maravilloso, un llamado para grandes propósitos. Saúl lo había sido llamado para cosas grandes, pero él se desvió del orden de Dios y tomó decisiones que no agradaron a Dios, porque se fue por otro lado en lo que es sus labores, como Dios le había encomendado. Dios le dio la orden, lo que él tenía que hacer, y no lo hizo como Dios le dice, lo hace de acuerdo a su análisis, y eso lo llevó a la derrota. Hoy somos llamados por Él primero para entregar nuestra vida y ponerla en sus manos y disponernos para hacer la voluntad de Él. Caminar aunque no entendamos cosas en nuestra senda, podamos ver cosas que no las entendamos ni nos guste, pero lo que tenemos que hacer es ser obedientes y continuar caminando, porque nuestro Rey va con nosotros y la victoria es segura cuando confiamos y esperamos en sus grandezas. Él hace maravillas y hace posible que avancemos en todo momento, dándonos fortaleza y dirección y el respaldo, que es algo bastante importante. Saúl era llamado para cosas grandes, ya comenzó a verse el respaldo de Dios sobre Saúl. Saúl se movía, Dios con él, estaba venciendo a los amalecitas, pero la orden, ¿cuál era? La orden era de derribarlos totalmente, porque ellos quisieron detener a Israel en el camino,
para que no llegaran al plan de Dios. Y Dios tenía que vencerlos, quería que Saúl obedeciera. Y Saúl hace lo contrario, no obedece al plan de Dios y hace lo que Dios no quería que se hiciera. Y Dios le habla a él y él le pone excusas, que se dejó los animales que no tenía que dejarse para sacrificios. Y el Señor dice que la obediencia es más importante que los sacrificios. Obedecer es clave para poder en ese momento caminar en el orden y en el plan de nuestro Señor. Esa obediencia al Dios eterno nos va a ayudar a mantenernos en las grandes victorias. Pero Saúl no lo hizo, hizo lo contrario. Entonces, ¿qué va a pasar en su vida? Porque hace lo contrario, ya se desvía del plan de Dios y Dios tiene que preparar otra persona que obedezca, que camine en sus planes para continuar con lo que tienen a través de la descendencia de Abraham. Dios quería llegar a todo el mundo y a Abraham Dios le prometió: por ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra tenían que conocer del Dios eterno, del Dios poderoso. Pero ahora Saúl detiene algo para él y para su familia, que es el mover de Dios en la vida de él y de su familia. Lo detiene porque no está obedeciendo. Samuel, cuando escucha que Dios desecha a Saúl, Samuel está llorando de ver que ya Saúl no va a seguir y está llorando. Y dice la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1, dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Ya Dios iba a cambiar los planes del que ya era para Dios desechado por la desobediencia. La desobediencia nos aparta de los planes de Dios, de los propósitos de Dios. La obediencia nuestra nos mantiene cerca del eterno Dios y Él con nosotros. La obediencia nos lleva a experiencias impresionantes, pero se termina en Saúl el plan que Dios tiene y lo desechan. Samuel está llorando mucho a Saúl y el Señor les dice que ya no tiene que hacerlo. Le explica: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado? Le da una orden a Samuel que vaya a Belén, a la familia de Isaí, para que unja a uno de sus hijos como el rey de Israel. Samuel cuando escucha lo que Dios le dice de ir a ungir a un hijo de Isaí, en 1 Samuel 16:2 responde Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Samuel tiene temor que Saúl se dé cuenta que va a ungir a otro y lo pueda matar, pero Dios en sus planes todo lo tiene organizado y el plan de Dios no falla. Por eso te llama a caminar con Él, te llama a una búsqueda y a una seguridad de vivir en Él con fe, aunque vea todo caído, vea todo derribado y que las cosas no funcionen. Sin embargo, la clave es la obediencia al que llama. Eso es lo que tuvo que haber hecho Saúl, pero no lo hizo.
al no hacer lo que Dios decía, él fue desechado, pero ahora comienza una etapa diferente. Samuel escucha de parte de Dios que debe ir a ungir un nuevo rey de la familia de Isaí de Belén, y él escucha lo que tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Dios le da indicaciones, y de esa manera no notará Saúl lo que está pasando, porque en este momento comienza el propósito de Dios, para el que Dios va a escoger un hijo de Isaí de Belén. Cuando Samuel llega a Belén, cuando un profeta llegaba, la gente se asustaba, porque el profeta llegaba por algo que estaba pasando. Y él llegó a Belén. Los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida?, le preguntan. Él respondió: sí, es pacífica. La venida para ellos de Samuel era en cierta forma como algo que les preocupara, pero escuchan que no, que su llegada ahí es para bien, y Dios llega a tu vida para bien. Dios no envió a Samuel para mal a la casa de Isaí y a Belén. Dios lo envió para bien, para que todo marche bien. Dios llega a ti para bien, para restauración, levantamiento de tu vida, de tu familia, de tu país. Y podamos en todo comprender que en manos de Dios están las victorias, está el triunfo, porque fuimos llamados no para quedarnos en el camino rezagados, fuimos llamados para los propósitos de Dios. En medio de lo que estás pasando y no entiende por qué el sufrimiento, por qué las situaciones tan duras, mas sin embargo, en todo esto está el control de Dios. Dios tuvo control de Samuel al llegar a Belén, y hizo que él moviera todo conforme el plan de Dios. Él llega a Belén, y algo importante era que llegaba a ungir el rey nuevo que Dios establecería, porque el que estaba iba a salir, no era el plan de Dios que continuara. Y llegan a la familia de Isaí. Era el momento para ese rey que ya Dios tenía en sus planes. Es el momento para ti, aun cuando parece que no se puede y que cómo saldré adelante. Ya Samuel está, y ya le explica a los ancianos, está en Belén, que viene a ofrecer sacrificio. Él llega ya a la casa de Isaí. 1 Samuel 16:6. Aconteció que cuando ellos vinieron a él, la familia de Isaí viene a él, Samuel está viendo al hijo mayor de Isaí, a Eliab, y Samuel dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Cuando Samuel ve a Eliab, piensa, como es el mayor, que es el ungido, y dice: ciertamente delante de Jehová está el ungido, pero no era él. Los planes de Dios son maravillosos, no van de acuerdo al análisis nuestro, a las opiniones o las apariencias de las situaciones que pasen. A Dios nadie lo presiona ni lo engaña. Él sabe lo que tiene para ti, nada puede derribarlo. Él sabía lo que tenía para el ungido. Después de Saúl quedaría un rey, y Dios lo tenía preparado todo. Tenía un plan maravilloso. Hoy, en medio de lo que pases, Dios está para darte victorias, para darte triunfo, para enseñarte cosas grandes y para llevarte cada día una nueva enseñanza. Eso era importante. Un hijo de Isaí sería escogido, pero Samuel ve a Eliab y dice: ciertamente delante de Jehová está el escogido. Pero la realidad que en el plan de Dios Eliab no estaba. ¿Por qué razón? Le está diciendo en ese momento,
Dios a Samuel: no mires su parecer y a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. En la apariencia de todos, Eliab sería el escogido por lo que aparentaba y físicamente era. Pero en el plan de Dios no estaba eso, que todos pudiesen escogerlo por esas razones. Dios lo escoge porque ve el corazón, la disposición de Él. Hoy es el tiempo que tu corazón tenga la disposición de caminar con Dios. Tenga la disposición de creerle al Dios que te llamó, de confiar en el eterno Dios y hacer la obra para la cual te ha llamado. Hoy es el momento, porque nos llama para cosas grandes. Su llamado es impresionante, porque Él va delante de nosotros como poderoso gigante para ayudarnos, renovarnos, transformarnos. Fuimos llamados por Dios y hoy hay una fortaleza grande de parte de Dios que nos lleva a las nuevas experiencias que solo con la ayuda del Creador las podemos tener. Y Él está para darnos victorias, para darnos triunfo, para enseñarnos y guiarnos. Está para operar milagrosamente. Y iba a operar en esa familia de Isaí. Tenía un plan con uno de ellos. Y Dios tiene un plan contigo para sacarte adelante y darte la victoria. Bueno, como no es Eliab, Samuel llama a Abinadab, lo hizo pasar delante de Samuel. Y Dios dice: tampoco a este ha escogido Jehová, ni al segundo, ni al primero ni al segundo. Hizo luego pasar al tercero, a Sama, y él dijo: Dios dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha escogido a estos. Era lo que el padre pensaba, que uno de esos 7 era porque el menor lo envió a las ovejas, no lo trajo porque pensaba que no calificaba en la escogencia que se iba a hacer. Pero no era solo que calificaba, sino era que Dios lo tenía en sus planes. Y Dios te tiene en sus planes hoy, no porque califiquemos, no es por nuestra fuerza, no es por nuestra capacidad las victorias, no es porque podamos realizarlo. Es porque Dios nos llama, y el que llama sostiene, y hoy te sostiene, te llama para que camines con Él. El paso principal, creerle. La clave es confiar y luego creer de todo corazón que Él nos ayudará y podremos salir adelante. Este tiempo importante donde Dios nos tiene reflexionando sobre ese llamado, que no es lo que el hombre analice y pueda escoger. Es lo que Dios tiene planeado. Quiere salvarte, tú que me escuchas, renovarte, llevarte a nuevas experiencias. Ese es un plan maravilloso que se unirá a otros más en el caminar, y veremos el respaldo de aquel que nos llama para que seamos en Él ayudados y podamos salir adelante, porque no nos va a abandonar, siempre nos va a dar la victoria. Bendito sea el Rey. Algo impresionante es que Dios está ahí guiando a Samuel el profeta. Y cuando ya pasó los 7, Samuel le dijo a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor. El menor no se había contado. No es contado con los 7 para esperar la elección de Dios.
no era contado. Pero Isaí le dice a Samuel, falta el menor que apacienta las ovejas. Falta el que está al cuidado de las ovejas. Falta el que otros no pensaron, pero Dios pensó. Dios pensó en ti cuando otros no pensaron. Y Dios pensó en David cuando su papá no lo escoge para presentarlo ante Samuel. Escoge a 7 y a él lo deja apacentando las ovejas. Y ahora algo maravilloso va a pasar, porque Samuel se da cuenta que al faltar uno, ese va a ser el ungido del Señor. Le dice en el versículo 14, en el versículo 14, primera de Samuel, ¿qué pasa con el rey Saúl? El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu de parte de Jehová. No estaba en los planes estos 7 hijos de Isaí, pero sí estaban los planes el octavo, era el menor. Y ya ahora la crisis es más grande para Saúl, está desechado y hay un espíritu que lo atormenta, no puede salir adelante. Dios escoge de una manera maravillosa cuando mandan a llamar al menor, a David. Lo mandan a llamar. ¿Y qué hace Samuel cuando llega? En 1 Samuel 16:12, envió pues por él, le hizo entrar. Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque está indicando a Samuel lo que tiene que hacer. Las indicaciones de Dios son las claves de las victorias para todos los que nos rodean y para el que es enviado. Ahora es el momento de ungir al que tiene que ser, y el que tiene que ser es el menor David, que Dios tiene un plan con él y hará que su plan se realice, porque Él está presente. Hoy te ayuda, te levanta, te edifica, te renueva y te lleva a nuevas experiencias. Es con su ayuda que nos levantamos, es con su ayuda que caminamos, es con su ayuda que podemos vencer obstáculos, barreras. Es su ayuda y su poder que hacen posible que tengamos las grandes victorias. Y hoy victoriosos caminamos creyéndole a aquel que nos escogió, el que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para resplandecer en el creyente su presencia maravillosa y llevarlo al alcance de almas, a la bendición de las almas perdidas, y hacer posible que el hombre sea renovado por el poder de la palabra. Y hoy nosotros, participando en los privilegios grandes que Dios da de estar en su reino, podemos ver que va con nosotros y nos dará la victoria. Algo importante es que David estaba escogido y ungido. Ya Samuel lo unge y está escogido. Pero ¿qué pasaba con David? No sabía lo que le esperaba. No sabía que le esperaban cosas grandes. También etapas que le llevarían a procesos que lo transformarían y harían de él una persona conforme al corazón de Dios. Pero ahora él inicia un proceso. Está en las manos del Creador. Y estando en las manos del Creador, tenemos la gran bendición de los triunfos. Tenemos la gran bendición de las victorias. Porque es posible con la ayuda de Dios
alcanzar triunfos, alcanzar victorias, movernos bajo su respaldo y ver la mano de Dios ayudándonos en todo momento. Hoy es el tiempo nuestro donde el Creador está con nosotros y hace posible que avancemos, hace posible que triunfemos. Él es quien dará la victoria, te llama para llevarte a nuevas experiencias, te llama para darte dirección y para darte victoria, te llama porque te hará todo lo que Él puede darnos y hacer en nuestras vidas. Es con Él que nuestra vida es transformada. Es con su ayuda que llegamos a los alcances grandes y a las grandes victorias. Con su ayuda podemos avanzar, triunfar, levantarnos y actuar bajo la poderosa mano de aquel que nos llamó, que está con nosotros y que hace posible que avancemos, que nos levantemos y que continuemos adelante por el gran poder de Dios, que podamos actuar bajo tu dirección, bajo su respaldo, bajo su guianza, bajo su ayuda y cobertura. Él es quien hace posible el avance nuestro y hoy más que nunca podemos movernos. Hoy más que nunca podemos en el nombre de Jesús dar los pasos de fe y Él nos lleva a las victorias. Aquel jovencito que de veras no era tomado en cuenta cuando tuvo que llamar a sus hijos para que Samuel escogiera de ellos el rey de Israel. Él no fue tomado en cuenta en los planes de su papá, pero fue tomado en cuenta en los planes de Dios. Tal vez no te han tomado en cuenta en muchas cosas, pero eso no es para reclamar nada, ni para sentirse mal en nada, al contrario, Dios tiene un plan para ti, espera el plan de Dios. Cuando no te toman en cuenta, no te desanimes, piense, Dios me toma en cuenta y hará que yo camine, hará que yo me mueva con su bendición, con su dirección, saldremos adelante, gloria a Dios. Para todos los que están conectados en este momento, agradecerles que están con nosotros. Hay muchas personas conectadas, muchos están escribiendo. Gracias por los saludos, gracias por la comunión que estamos teniendo en este momento, por todo lo que están escribiendo. Agradecemos a Dios, estamos en la presencia de Él y Él está con nosotros. Él tiene un plan para ti, siempre te quiere usar, ayudar, levantar, restaurar. Tal vez piensas, es que yo lo que necesito es que me ayude, estoy mal y no puedo salir adelante. Dios está para ayudarte, para levantarte y para hacer posible que las cosas se muevan, para hacer posible que todo sea restaurado, levantado, edificado y que caminemos bajo dirección, bajo cielos abiertos y ese respaldo maravilloso de Dios, esa cobertura sea en nosotros una evidencia de la gracia y del amor de Él que nos sostiene y que nos ayuda a salir adelante. Ya David, el pequeño, el menor, el hijo número 8 de su familia de Isaí, el número 8 es el escogido para llevar a cabo un plan maravilloso de Dios. No era el que había pensado su papá ni Samuel, pero era el que Dios tenía en los planes. Tal vez no estás en los planes de muchas personas, pero estás en el plan de Dios para salvarte, restaurarte, levantarte. Muchos pensarán que ya tú no cambias, pero Dios te puede cambiar. Dios sí puede renovarte. No hay imposibles para Él. Él quiere llevarte a nuevas experiencias y quiere fortalecerte. En este momento, bueno, estamos conectados con muchas personas en diferentes países y continentes y pueden ir presentando las peticiones de oración, las pueden enviar. Al terminar la predicación vamos a estar orando por todas las peticiones. Estamos en la historia maravillosa, como el poder de Dios se manifestó en la familia
de Isaí. Y en ese momento ya uno de sus hijos es el rey en el plan de Dios. En el plan natural todavía sigue Saúl, pero en el plan de Dios está escogido David, el pequeño, pero llamado para propósitos maravillosos. Somos llamados para propósitos maravillosos de parte de Dios, y en esos propósitos nos movemos viendo la mano del Creador y sintiendo esa dirección en nuestras vidas. Y Él hoy en este momento te habla, nos habla para que reaccionemos en fe, y por más dificultades que enfrentemos, esperemos siempre el respaldo de Dios, la salida que Dios da cuando no hay forma de salir. Y este jovencito estaba en los planes de Dios para levantar a Israel, y que Israel fuese un pueblo de adoradores, pueblo que exaltara a Dios. Este jovencito era músico, tocaba el arpa, y leímos que un espíritu malo venía sobre Saúl y no sabían qué hacer. Alguien aconsejó que buscaran músico que tocara el arpa, para que con la unción del arpa saliera el espíritu, y le aconsejan que busque a un jovencito, hijo de Isaí de Belén, para que él venga a tocar el arpa y el espíritu se vaya de él. En esos planes maravillosos de Dios está David. Es llevado por el rey a tocar allá. Él estaba ungido, pero los planes se iban moviendo en el orden de Dios. Él te llamó, y los planes no van a salir de una vez a lo que tú quieres y yo quiero ya, sino que todo se va a mover bajo esa dirección, ese respaldo que hará posible el avance, el triunfo, y que podamos ver la mano de Él moviéndose en nuestras vidas, ser levantado con su ayuda y ver ese respaldo que Dios, el Todopoderoso, da a los llamados. Hoy te llama y te va a respaldar. Hoy te llama y está contigo. Hoy te llama y te da la fuerza para que continúes. Hoy hace posible que te muevas. Entrega toda carga, toda angustia, toda situación difícil, toda duda se va, porque Dios te llamó. Aquel jovencito llegó al palacio del rey Saúl, pero la realidad es que él, en los ojos de Dios y en el plan de Dios, ya era el rey. Llegó a tocar el instrumento cuando él tocaba el arpa. El espíritu malo que atormentaba a Saúl se iba, porque aquel ungido estaba y la música tenía unción. Él estaba en el plan de Dios, y Saúl lo mandaba a llamar, y ya él se despidió y se fue para la casa. Estaba pastoreando las ovejas de su padre, y en ese momento era necesario convocar a todos los soldados de Israel, porque los filisteos habían parado en la fila de guerra para combatirlos, y ellos estaban en un campamento, los filisteos. Israel tuvo que reunirse. Saúl llamó a su gente y escogió 3 hijos de Isaí. David no calificaba entre esos hijos porque él era el menor, no podía. Más bien, de los 8, los 3 mayores fueron los que podían estar en la guerra, y se fueron a la guerra. David estaba pastoreando las ovejas de su padre, pero ahí, en ese momento, la comunión que él tenía con Dios era la clave. Adoraba a Dios con su arpa. Los salmos son cantos de alabanza y agradecimiento al eterno Dios por sus grandezas. Los realizaba él y veían la mano de Dios en todo lo que hacía. Cantaba a Dios, pastoreaban, se enfrentaban a animales que en el caminar venían a quererse comer las ovejas, lobos, osos, diferentes animales que venían con fuerza a destruir los osos, los leones y muchos más, pero
Lo grande es que él tenía el respaldo de Dios y no le tenía miedo ni al oso ni al león, no le tenía miedo a las fieras que vinieran. Él con la ayuda de Dios los vencía y ahora estaba pastoreando cuando su papá lo manda a llamar para que vaya donde están sus hermanos en la guerra, donde están esperando que los filisteos ataquen, y él llega por orden del papá, ha dejado una encomienda, alimentos, indicaciones del papá para el papá también darse cuenta que sus hijos estaban bien. Le dijo a David que pidiera de ellos o llevara prendas como señal que estaban bien, y aquel jovencito llega. Él mismo no sabe lo que Dios tiene para ese día, pero los planes de Dios y las expectativas son bastante grandes, y él estaba en las expectativas de Dios, y en las expectativas de Dios hay triunfos. Él llegó a dejar un mandado de su padre, una encomienda, pero él estaba en los planes de Dios, y el plan no solo era la encomienda esa de llevarle a sus hermanos y al rey algunas cosas, sino que estaba en la encomienda del eterno Dios. Te llama para encomendarte cosas grandes, te llama para darte la palabra, te llama para darte el mensaje, que te levantes y que le creas, que confíe en los momentos cuando ve que no se puede nada. Está Él tomando control de tu vida, tomando control de tu hogar, de tu familia, de todo lo que haces, porque Él es el que toma control. Aquel jovencito fue a llevar una encomienda, pero Dios quería darle otra encomienda más importante. Él obedece a su papá Isaí y lleva la encomienda a sus hermanos y al rey, pero ahora Dios le va a encomendar algo grande. Él llega al campamento, y en el momento que llega al campamento se para un hombre muy alto, de una estatura exagerada, y este hombre alto llamado Goliat está retando a Israel, los ofende. Tenía 40 días de estarlos retando. Israel temblaba ante él, ante sus palabras y ante su presencia, por lo alto que era y por las amenazas que le daba. Nadie se animaba a enfrentarlo, nadie se animaba, lo amenazaba. David llega a dar la encomienda, pero David en ese momento se da cuenta lo que el hombre gigante Goliat hace, de retar y ofender al pueblo de Dios, ofenderlo y humillarlo según él. Y David no está de acuerdo. Los demás temblaban y nadie salía a defender. David dice: ¿quién es este incircunciso? O sea, ¿quién es este que no tiene a Dios, este inconverso, que ofende a los escuadrones del ejército de Dios, que reta al pueblo de Dios? ¿Quién es este que va a retar al que Dios sostiene, a los que Dios sostiene? ¿Quién es este? Nadie podrá vencer cuando Dios está presente, y Dios estaba con Israel. David lo sabía, y David dice: ¿quién es este que provoca a los escuadrones del Dios Todopoderoso, a los escuadrones de Israel, del eterno Creador? ¿Quién es este? Y le están explicando que está retando. Él tiene que pelear con un israelí, con un israelita, para el que vence ser el que domina al otro pueblo. Y era el momento que alguien tenía que animarse, pero nadie lo hacía. David escucha lo que el gigante dice, y David no se asusta. Es más, David nunca le dice gigante, le dice filisteo, le dice circunciso, pero nunca le dice gigante, porque sabía David que el gigante por excelencia es el creador del universo. Él saldrá como gigante poderoso para darnos la victoria. Y si David comparaba a Goliat con Dios, lo encontraba demasiado pequeño, pero en Israel todos se comparaban con Goliat, y al compararse con Goliat ellos eran los pequeños. Pero David no se comparaba con Goliat, David comparaba a Goliat con Dios.
Y al compararlo con Dios, ¿quién es este que molesta? ¿Quién es este si Dios es el poderoso? Dios es el grande, Dios es el que hace posible que las cosas sean. ¿Quién es este? Dios está contigo para levantarte hoy, para llevarte a nuevas experiencias. Solo creer, confiar y entregar las cargas, las angustias. Hemos vivido de la manera nuestra, y por vivir a la manera nuestra no hemos hecho lo que Dios tenía preparado. Pero hoy es el momento de caminar creyendo al que nos llamó y confiando en aquel que tiene cosas grandes para el que obedece. Fue desechado Saúl por desobediencia, pero es llamado David por obediencia. Es obediente y está en las filas, ahí donde están todos los soldados, ahí está a la par, no como soldado, pero sí como un creyente en Dios, que ve que están retando al pueblo de Dios y que nadie se para a la brecha, que todos están asustados. Y en ese momento tan difícil que Israel pasa, David lo ve fácil, porque David tiene la mirada en Dios. La adversidad que Israel ve, la adversidad que todos los soldados ven, las dificultades al tener un enemigo que los reta y que no pueden enfrentarlo, es para temblar todos. Pero David tiene una mentalidad diferente, tiene la fe en el Dios que los llamó, tiene la confianza que el que los llamó está con él. Y cuando escucha los retos dice: ¿quién es este? ¿Quién es este incircunciso, este inconverso que reta al ejército del Dios viviente? Y él pregunta qué va a pasar con el que lo venza, y le explican. David se acerca al rey Saúl, que ya Saúl está desechado, y a los ojos de Dios David es el rey. Le dice que él va, y Samuel ve que este jovencito no está para ir, pero no tiene opciones. La única opción que tiene es de uno pequeño que no se ve en capacidad de guerrear, mucho menos con un hombre tan alto como Goliat. Pero David es el ungido, ya estaba ungido, y si está ungido nadie puede detenerlo. Dios te llama para darte cobertura, unción y protección, y en ese llamado caminará mujer y hombre que Dios llama para que crea y confíe. ¿Ves el problema tan grande como veían ellos? Al gigante como un problema inmenso. Tú ves los problemas que tiene en tu familia, en tu persona, en los que le rodean, problemas que no hay forma. Israel, los soldados veían que no había forma de vencer. Este gigante era un problema inmenso, no podían vencerlo. David, con la fe en Dios, ve que esto es tan fácil vencerlo por la ayuda de Dios. Lo ve fácil y le explica al rey, y el rey le dice a David: tú eres joven y él es un soldado con mucha experiencia, no puedes contra él. Y David le cuenta: mi señor, yo apacentando las ovejas de mi padre, enfrenté leones y osos, tu siervo los venció. Cuanto más a este incircunciso que provoca al ejército de Dios, vencí un oso, un león, cuanto más a este que quiere oponerse, y lo está haciendo, y ofende al ejército del Dios viviente. Tu siervo irá y peleará. Saúl se da cuenta que no hay otra opción. Saúl se da cuenta que la única opción que tiene, la única opción, nadie más puede ir. Y él se da cuenta que es la única, no puede despreciar la parte que Dios está en el asunto. Dios lo va a tocar a Saúl para que se mueva con lo que está él planeando a través de David. Dios tiene planes para David y lo va a llevar a la victoria. Dios tiene planes para ti, te va a llevar a la victoria. David, seguro, sin miedo, sale a enfrentar al gigante con seguridad que Dios estaba con él. Saúl le da una ropa de guerra y con armas, pero David no puede. Le dice: no tengo práctica de esto.
Pero David está seguro que Dios va con él, es más que suficiente. No son las armas, no es la armadura. Es Dios que es poderoso. No es la capacidad suya para resolver problemas. Muchas veces piensa, no tengo esto, no tengo aquello, ya no puedo. Pero Dios tiene control de esto, de aquello, de lo que no se puede. Para ayudarte, para levantarte. Él está. Es el tiempo de creer y de confiar que en su nombre nos levantamos y en su nombre estamos en pie. Es en su nombre. Victorias grandes, triunfos grandes se alcanzan por el poder de Dios. David sale y Saúl se da cuenta que es la única opción y la aprovecha. Lo envían o le permite ir. Y aquel jovencito va, solo llevan el bolso pastoril, 5 piedras lisas que consiguió el arroyo. No eran piedras con picos para que se le penetraran y lo mataran, sino lisas, demostrando que dependían esas piedras del poder de Dios para poder vencerlo. Lisas, ¿cómo van a llegar? ¿Cómo van a penetrar? Pero es el poder de Dios que hace lo que nadie puede hacer. Y hoy Dios te habla para indicarte que Él puede hacer cosas grandes. Nos levanta, nos ayuda, nos restaura. Creemos en Él y en el poder de su palabra. Es el tiempo nuestro. Aquel jovencito se enfrenta cuando Goliat lo ve, se pone a reír y a burlarse. Es un niño, fácil vencerlo. Y cuando lo ve que tiene el callado y la vara, no era para pelear, el callado ni la vara era representación de el poder de Dios. A través del callado Él es mi fortaleza y a través de la vara es la autoridad de Dios. Y Él sale con eso, pero a la hora de enfrentarlo ya no lo lleva. A la hora de enfrentarlo tiene las piedras en el bolso pastoril y una onda. Y cuando Él viene a quererlo matar y destruir, saca una de las piedritas que buscó del arroyo y la tira en el nombre de Dios. Y aquel hombre cae y Él le prometió que le iba a cortar la cabeza. Con que Él iba a cortar, no había ni una navaja para cortarle, pero había un plan de Dios. Y el plan era que David tomara la espada del mismo gigante cuando cayó por la piedra y en la unción de Dios en la piedra y le corta la cabeza. El pueblo que estaba con miedo se anima, ve que el niño venció al gigante, como ellos no iban a atacar a los demás, se van con gozo del triunfo y animados y persiguen a todos los enemigos. Levántate hoy, en el nombre de Dios avanza, que es el tiempo nuestro. Dios nos llama a las grandes victorias, a los grandes triunfos nos levantaremos en el nombre de Dios, llamado con grande propósito. Vamos a presentar las peticiones. Han estado llegando, han estado escribiendo, están llegando por diferentes medios las peticiones, por Facebook, por TV Chofar, por YouTube, por diferentes lugares. Han estado llegando las peticiones, por WhatsApp también. Y en este momento vamos a orar por todas las que están llegando y van a llegar. Van a llegar muchos y vamos a estar orando. Los mensajes están llegando, pero Dios, antes que los mensajes sean enviados, conoce y sabe la necesidad. Vamos a encomendar todas las peticiones. Los que no han enviado, alce su mano derecha como señal, como un contacto de fe, y ponga en manos de Dios esa petición, esas peticiones, no importa la cantidad. Dios es poderoso para hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por este momento donde tu palabra nos anima, nos está dando esa fuerza, nos está dando esa dirección, nos está dando esa claridad. Creemos en el poder de tu palabra, oramos por los enfermos, oramos por los que están pasando momentos difíciles, oramos por los que sienten que ya no pueden, oramos por los que en etapas difíciles están casi caídos, para que se levanten en el nombre de Dios. Oramos para que el eterno Dios opere milagrosamente y sean levantados en el nombre de Dios, sean restaurados en el nombre de Dios, salgan adelante en el nombre de Dios. Es el momento clave hoy, es el momento de victoria y de triunfo en el nombre de Dios, del eterno Creador. Ahora mismo pon tu petición
Entregue a Dios lo que necesita y créale que te ayudará, te levantará y te llevará a cosas maravillosas. Él está en este momento recibiendo la petición tuya y Él te ayuda y te levanta hoy. Oramos por enfermos en las casas, en los hospitales. Oramos por peticiones de personas que no tienen trabajo para que los encuentren, para que los reciban, para que les lleguen los trabajos, nuevos empleos sean manifestados y puedan los que no tienen trabajo tenerlo. Haya de parte de Dios una bendición maravillosa y un fluir grande del eterno Dios, llevando a nuevas experiencias. Oramos y confiamos que con la ayuda de Dios se sale adelante, se triunfa, se puede vencer y caminar en victoria. Gracias, eterno Dios, por tus grandes maravillas y prodigios, por tus señales. Cada petición, no importa si son muchas, cuantos sean, difíciles o no, para Dios no hay nada imposible. El Dios que llamó a David te llama. El Dios que cogió a David lo apoyó siempre. Es el que está contigo para apoyarte, darte las victorias. En las manos de Dios estamos. Nos levantamos en el nombre de Jesús. Salimos adelante y creemos que hay victoria en el nombre del eterno Dios que nos ayudará siempre. Gloria a Dios. Muchas bendiciones. Les esperamos en el siguiente programa. Agradeciendo a Dios por este tiempo y por su palabra que es eficaz, más penetrante que espada de dos filos, para llegar a la necesidad de cada persona y hacer el gran milagro. Eterno Creador, te agradecemos por tu palabra y te damos gracias por lo que estás haciendo. En el nombre de Jesús. En el siguiente programa les esperamos. Dios me les siga bendiciendo, me les guarde. Bendiciones.